arterial va a ser captada por receptores que son conocidos como varoreceptores. Varoreceptores, ustedes recordarán por anatomía que se encuentran a nivel de la aorta y la carótida. Son los famosos varoreceptores, conocidos también como senos aórticos y senos carotídeos. ¿Okay? Son los que se van a encargar de censar la presión arterial. En este caso están captando que la presión arterial está disminuida. ¿Okay? Entonces, esta información va a viajar a través de vías aferentes, en este caso son el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. ¿Okay? Nervio vago y nervio glosofaríngeo van a llegar hasta un centro integrador. Este centro integrador es el centro cardiovascular. Este centro cardiovascular se encuentra donde se encuentran todos los centros vitales, es decir, a nivel de la médula oblonga, bulbo raquídeo, parte del tronco, ¿no? Encefálico. Entonces va a llegar hasta el centro cardiovascular. Se procesa la información que le está diciendo la presión está disminuida, ¿sí? Una vez que se procesa la información, la respuesta va a ir a través de vías eferentes, que en este caso va a ser una vía eferente de tipo nervioso. Específicamente, quiero que recuerden un poco que tenemos al sistema nervioso central y periférico, y el periférico se divide en somático y autónomo, ¿sí? En este caso la vía es autónoma. Específicamente el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, ¿sí? En este caso va a ser vía simpática. Esa vía simpática va a viajar hasta órganos efectores. Esos órganos efectores van a ser vasos sanguíneos, van a ser el corazón, ¿sí? Son dos. Estas fibras simpáticas autónomas van a liberar un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, que ahorita solamente necesito que conozcan el nombre, pero ya la próxima semana sí vamos a ir mucho más profundo, es el que se conoce como adrenalina. Va a liberar adrenalina. Y la adrenalina se va a unir a sus receptores que se encuentran en el vaso sanguíneo y en el corazón. A nivel del corazón, tiene receptores adrenérgicos beta 1. ¿Okay? Y a nivel del vaso sanguíneo tiene receptores adrenérgicos alfa 1. ¿Okay? La próxima semana, si ustedes revisan tu diapositiva de la semana 2, van a ver que la adrenalina tiene receptores adrenérgicos alfa y beta. Dentro de los alfa puede ser alfa 1, alfa 2, y dentro de los beta puede ser beta 1, beta 2 y beta 3. En este caso, en el corazón encontramos beta 1 y en los vasos sanguíneos alfa 1. ¿Okay? Muy bien. Cuando se une a estos receptores, va a generar respuestas, ¿sí? En ambos casos, la adrenalina sobre estos dos órganos es de tipo excitatorio. ¿Qué quiere decir? Que los alfa 1 van a generar como respuesta vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, significa que la luz del vaso sanguíneo disminuye su radio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a ver es que aumenta la resistencia vascular periférica. ¿A qué se refiere la resistencia vascular periférica? Va a
Ahora reemplace vasos sanguíneos a través del vaso. ¿Sí? ¿Esto qué conlleva? Ese aumento de la asistencia. Que la presión arterial comience a aumentar. ¿Para qué? Para corregir ese estímulo inicial. Eso por un lado. Vamos a la parte del corazón. Cuando la adrenalina se une a sus receptores beta 1, como les dije, también es excitatorio, y lo que genera como respuesta es que haya un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento en la fuerza de contracción. ¿Esto qué significa? Que el corazón va a latir más rápido y más fuerte. Va a bombear mucho más rápido y mucho más fuerte. Por lo tanto, esto que va a dar como respuesta un aumento de la presión arterial. ¿Para qué? Para corregir el estímulo inicial. Cuando los niveles de la presión arterial regresan a su normalidad, deja de liberarse adrenalina. ¿Por qué? Porque ya está dentro de sus niveles adecuados. ¿Sí? Esto es cuando disminuye la presión arterial. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión arterial? Eso se lo voy a dejar como tarea. ¿Sí? Revísenlo. Revísenlo, ¿qué ocurre? De manera muy parecida, solamente que aquí vamos a tener un cambio. Todo acá igualito, pero aquí viene el cambio. Quiero que ya en sus casas, ¿no?, revisen qué ocurre cuando la presión aumenta. Cómo es que el organismo fisiológicamente trata de corregir. Porque aquí estamos viendo cómo corrige cuando la presión es baja. ¿Ok? Muy bien, ¿queda claro? ¿Sí? Aquí también nuevamente feedback negativo porque está corrigiendo el estímulo inicial. No hay dudas. ¿Feedback negativo? Este es negativo. ¿Por qué? Porque corrige el estímulo inicial. De que está bajo, lo aumenta. Ah, no. Claro, lo corrige. Claro, ¿Lo aumenta para qué? Para que se nivele. Tenemos aquí dos ejemplos de feedback positivo. Un poco raro, ¿verdad? Sí. A ver, en este caso, ya para feedback positivo hemos dicho de que siempre la respuesta va a tratar de aumentar el estímulo. ¿Sí? Un ejemplo es la coagulación sanguínea, que lo vamos a ver con muchísimo más detalle en la semana 4. ¿Sí? Aquí simplemente quiero que sigan la secuencia. Cuando se lesiona un vaso sanguíneo, ¿sí?, lógicamente el organismo va a tratar de corregir esa lesión, de corte. Entonces comienza a liberar el endotelio sustancias químicas. Estas sustancias químicas lo que hacen es llamar a las plaquetas que se encuentran circulando, ¿sí?, en la sangre. Entonces comienzan a llamarlas, se ubican en esta lesión, ¿no?, en este subendotelio, y a su vez van a generar que se sigan liberando más sustancias químicas. Al haber mayor liberación de sustancias químicas, vamos a tener un mayor llamamiento de más plaquetas, ¿sí?, hacia el sitio de la lesión. ¿Para qué? Para reparar. Siguen llegando plaquetas, sigue habiendo más liberación de sustancias químicas, más plaquetas. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando hablamos de coagulación, si no hay una regulación de la coagulación, puede formar trombos. Y al formar trombos, genera una obstrucción al paso de la sangre. Entonces, ¿qué hace el organismo? Tiene otro mecanismo que cuando ya se ha generado el coágulo, este tapón, que lo vamos a explicar en un momento más detallado, van a liberarse otras sustancias químicas que van a regular y van a impedir que crezca, sino que solamente se mantenga en el sitio de la lesión. ¿Sí? Entonces hay algo que frena este feedback positivo, que son estas sustancias reguladoras. Porque si no existiesen estas
generalmente obstruye el paso de la sangre. ¿Sí? Entonces hay algo que lo preocupa. Otro ejemplo es el del amamantamiento, ¿no? Aquí vemos en el caso médico, pero para nosotros podría ser un caso rico o un caso médico. El hecho de la succión, ¿sí?, del pezón a la madre, ese es el estímulo. Es un estímulo que viaja a través de vías aferentes hacia ¿dónde? Hacia el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos esas células magno también que van a encargarse de sintetizar, así como vimos que sintetizaban antidiurética, también van a sintetizar otra hormona que es la oxitocina. Esta oxitocina se va a almacenar en el hipófisis posterior y luego se libera en la sangre. Y por vía sanguínea llega hasta sus receptores específicos, de sus células diana, que vendrían a ser las células musculares lisas de las glándulas mamarias. Cuando se une la oxitocina a sus receptores, hace que se contraigan, y al contraerse, hace que se libere leche, que haya secreción de leche. Entonces, sigue alimentándose porque está con hambre, sigue succionando, más estímulo, más oxitocina, más leche, sigue con hambre, sigue succionando, más estímulo, más oxitocina, más leche, hasta que el bebito, el cachorrito, el carnerito se siente satisfecho, se llenó, deja de haber succión, deja de haber estímulo. Entonces ahí se corta ese filtro positivo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Qué tan positivo es que aumente? Aumenta. Está aumentando más succión, más oxitocina, más liberación de leche, más succión, porque sigue con hambre. ¿Cuándo frena? Cuando se llena. Entonces ahí deja de haber succión, ya no hay estímulo. Y en el caso de la acumulación, como les dije, hay unas sustancias reguladoras que impiden que siga creciendo. Si no existiesen esas sustancias, entonces ahí sí está el problema. Que va a crecer, generar trombos e impedir el paso de la sangre. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Hay más ejemplos. Mi recomendación, como ya les dije antes del proceso, revisen, ¿no?, en los libros de fisio, busquen en los portales, lógicamente que sean sitios valederos, ¿no? Ejemplos. ¿Okay? Busquen el de la presión arterial, qué ocurre si está aumentada, cómo se corrige. Nosotros hemos visto cuando la presión está baja, quiero que ustedes busquen cuando la presión está aumentada y cuando la temperatura baja. Revisen. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando entonces. ¿Hasta qué hora tenemos clase? 1:40. 1:40. Ah, nos queda todavía una hora. Vamos a seguir entonces. Ya nos toca hablar sobre la membrana celular. Ya ustedes me dijeron que está formada por una bicapa lipídica, como podemos ver aquí con esta bicapa. Hay que recordar que básicamente las cabezas son hidrofílicas, mientras que las colas son hidrofóbicas, por eso se mantienen en la parte central. Además podemos encontrar colesterol, podemos encontrar proteínas, ¿no?, integrales, y también proteínas periféricas, y podemos encontrar también carbohidratos, como les dije, unidos a formando ya glucolípidos o glucoproteínas para señalización, para anclaje de diferentes sustancias que puedan estar en contacto con ellas. Ahora, vean el caso de los fosfolípidos, cómo puede formarse unos mensajeros. Aquí vamos a otro punto importante de la fisiología, y es esta señalización a nivel intracelular. Esto es importante que lo recuerden, que lo internalicen, porque se les va a preguntar hasta el final del ciclo, se les va a preguntar en farmacología, ¿sí?, en exposiciones, en todos lados se les va a preguntar, sobre todo aquí en piso, que es donde nos enfocamos nosotros. Muchos de estos mecanismos fisiológicos dependen de esta señalización a nivel intracelular. Y este es uno de 3 que vamos a ver. La próxima semana vamos a ver los 3 completos. ¿Sí? Entonces, si por ahí no se entiende de hoy día esto, yo lo voy a repetir la siguiente clase, porque tenemos que ver los 3 tipos. ¿Okay? Y es, quiero que se fijen que nos habla de una sustancia química, un neurotransmisor, que es la epinefrina, norepinefrina
adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Hemos hablado de la adrenalina hace un momento. ¿Sí? Y nos habla, si ustedes ven la leyenda, que son receptores alfa 1. Entonces, tenemos a la adrenalina con su receptor alfa 1. Entonces estamos hablando de un vaso sanguíneo. Entonces aquí vamos a entender cómo se genera esa vasoconstricción de la cual nosotros hablamos. ¿Ok? Entonces, la adrenalina se une a su receptor alfa 1 y este receptor alfa 1 está acoplado a una proteína GQ. Esa proteína GQ está formada por 3 subunidades, como pueden ver aquí, alfa, beta y gamma. ¿Cómo sabemos que se activa? Porque tiene que activarse esta proteína GQ, y es que la subunidad alfa se separa. La subunidad alfa al separarse va a activar a una enzima que se encuentra en las membranas, que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, que es una enzima, va a comenzar a degradar al fosfenocitol bifosfato, al TRIP2. Fosfenocitol bifosfato. Cuando lo degrada, nos va a dar segundos mensajeros. Inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Qué función tienen estos segundos mensajeros? Que seguramente en biología han escuchado, ¿no? Segundos mensajeros. El inositol trifosfato lo que hace es, se va a dirigir al retículo endoplásmico, donde tienen sus receptores. Y cuando se une a sus receptores, hace que los canales de calcio se abran y el calcio comienza a salir. Recuerden por biología que el retículo endoplástico es un almacén importante de calcio. ¿Sí? Entonces, cuando el inositol trifosfato se une a sus receptores en el retículo endoplástico, sale calcio. Entonces el calcio comienza a aumentar a nivel intracelular. Y ustedes saben, no sé si algunos que han llevado histología, y lo van a ver, que para que haya contracción de los músculos se necesita de calcio. Entonces, este aumento de calcio va a dar la respuesta, que sería la vasoconstricción. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el efecto nomás? La vasoconstricción. Entonces, para que se dé esa vasoconstricción, tiene que ocurrir esto de aquí. Vamos al siguiente segundo mensajero, el diacilglicerol. El diacilglicerol, en este caso, lo que hace es activar a una proteína quinasa C. Cuando activa la proteína quinasa C, todas las proteínas quinasa C tienen digamos, la facultad, la función de estimular, de fosforilar otras proteínas. Entonces, la proteína quinasa C lo que hace es, como dice aquí, fosforilar proteínas. En este caso, son proteínas canal para el calcio. Entonces, se abre el canal y el calcio comienza a ingresar. Entonces, el calcio sigue aumentando a nivel intracelular. ¿Para qué? Para generar la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Vasoconstricción. ¿Sí? Entonces aquí estamos entendiendo cómo se genera esa vasoconstricción. Todo lo que debe de ocurrir para tener esa vasoconstricción. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Sí. La proteína quinasa C, como dice aquí, fosforila proteínas. ¿Qué proteína? En este caso lo que hace es fosforilar proteínas de calcio. Entonces hace que estos canales de calcio se abren y el calcio comienza a ingresar. Entonces, por lo tanto, aumenta a nivel intracelular generando vasoconstricción. Es la respuesta que estábamos esperando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, disculpe, que estás en un cilindro color rojo, ¿eso es la... ¿Esta acá? ¿es la enzima? Esta es la enzima, esta es la fosfolipasa C. Fosfolipasa C que degrada al fosfenocitol bifosfato. ¿Qué es el fosfenocitol bifosfato? Los fosfolípidos. Solamente que ese es el nombre científico que tenemos que conocer.
Continuamos. Tenemos aquí algunos ejemplos de proteínas de membrana. Ya saben que tenemos proteínas periféricas y proteínas integrales. Las proteínas, sobre todo las integrales, son, digamos que tienen una función, no sé cómo decirles, preponderante en el sentido de que son necesarias para que se puedan dar muchos tipos de transporte. Porque acuérdense que tenemos proteínas canal y tenemos proteínas transportadoras o cargas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pueden fijarse aquí que tenemos proteínas integrales monotópicas. ¿Qué significa? Esas monotópicas, que si bien atraviesan la membrana, no la atraviesan completamente. ¿Sí? Sirven básicamente como proteínas de reconocimiento, función de anclaje, ¿no? Tenemos proteínas de un solo paso, son proteínas integrales que, como pueden ver, sus subunidades pasan una sola vez a través de la membrana. Podemos tener multipasos, ¿no? Como por ejemplo, en esta que pasa 3 veces, hay algunos que pasan 4 y hasta 5 veces. Son multipasos. Tenemos las proteínas que tienen multisubunidades, ¿no? Que tienen proteínas periféricas en la cara interna, como por ejemplo ocurre con estas proteínas G que hemos visto hace un momento, ¿sí? La GQ. Como les digo, la próxima semana vamos a ver 2 tipos más. Y tenemos también las que se conocen como proteínas ancladas, ¿sí? Que nosotros en fisio no las vemos. Creo que ustedes saben en el micro o en el inmuno, no recuerdo bien. Creo que en el inmuno. En este caso, si bien parece que son periféricas, no son periféricas, son de tipo integral, pero están ancladas por unos extremos, ¿no? Como por ejemplo con lípidos, pero están atravesando las membranas. No sé si se llega a ver lo que las tengo en su diapositivas, tienen como una coloración rojiza, ¿no? Entonces quiere decir que sí están atravesándolas de manera como un anclaje, ¿sí? Para reconocimiento de inmunoglobulinas, ¿no? Por eso las más que se lo ven en inmuno. Bueno, esto ya lo hemos visto. Se vendría a ser esa composición, ¿no? De los líquidos. Hemos hablado de líquido intracelular, líquido extracelular. Ya sabemos que 2/3 partes están formando lo que sería el link y una tercera parte, el LED, el medio interno, formado por el plasma y por el líquido intersticial. Ahora, esta polaridad que nosotros hemos estado viendo, la polaridad plasmática, la polaridad de la sangre, es necesaria. ¿Para qué? Para que pueda mantenerse la homeostasis. Pero esto se va a dar gracias a que tenemos una conformación por parte de los líquidos, pero también por parte de los solutos. Y ustedes se fijan que hay solutos que están más concentrados por dentro y otros por fuera. Entonces vamos a ubicarnos. Tenemos aquí en la parte central lo que sería el LIC y en los extremos el LEC, intersticio y plasma. ¿Sí? A nivel del líquido intracelular hay mayor concentración de potasio, de aniones orgánicos y de proteínas, lo que hace que tenga esa carga negativa característica, ¿sí? Por dentro de las membranas. Tiene fosfolípidos, tiene sulfatos, ¿no? Pero si lo comparamos con el exterior, vean, en el caso del potasio es mínimo. O en el caso de los aniones orgánicos, también, si lo comparamos con el interior, es mucho menos. Y en el caso de las proteínas, a nivel del intersticio es muy difícil de encontrar. Más los vamos a ver a nivel de lo que vendría a ser el plasma, pero también es mínimo si lo comparamos con el interior de las células. Y por el contrario, a nivel del plasma y del líquido intersticial, encontramos mayores concentraciones de sodio, de cloro, de bicarbonato, de calcio, si lo comparamos con el intracelular. Y tienen aquí esta tablita en la cual nos da esas concentraciones. Condice lo que estamos viendo ahí. En el caso del sodio, a nivel extracelular, es de 142 mil equivalentes por litro, a diferencia del interior que están solo de 10
por el contrario, el potasio, en el extracelular, que está mucho menos concentrado, es de 4 miliequivalentes, mientras que en el interior es de 140 miliequivalentes, ¿no? Y así tienen con cada uno de los iones algunas moléculas, y la sumatoria de todas nos da la osmolaridad, que tiene que ser igual para que se encuentre en equilibrio en la parte externa e interna. Nosotros ya sabemos que aquí en fisio nosotros lo redondeamos a 300 milimoles, pero ustedes recordarán, les dije que hay un rango, ¿no? Aproximadamente 275 a 305, 308. ¿Okay? Entonces aquí nos muestra, para nosotros sería 300 y 300. Les recomiendo mucho que recuerden esa tablita y este gráfico de barras, porque conociendo las concentraciones de estas moléculas, tanto fuera como dentro de las células, nos permite entender el tipo de transporte que va a utilizar a través de las membranas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. En el tema de los líquidos, también se caracterizan por atravesar las membranas. Y para eso, en los vasos sanguíneos tenemos una presión hidrostática y una presión oncótica. Y ustedes recordarán, por biofísica, que normalmente están en una proporción de 1 y 1. Normalmente la presión hidrostática lo que hace es empujar los líquidos hacia afuera del vaso sanguíneo. Por eso en su extremo arteriolar su presión es de aproximadamente 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Mientras que la presión oncótica lo que hace es evitar que los líquidos salgan, es decir, tiene que haber una especie de contrapeso. Uno empuja y el otro retiene, para que pueda mantenerse lo que se conoce como las fuerzas de Stark, ¿sí? Que es el equilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Y ustedes se fijan aquí, en un capilar, tenemos un extremo arteriolar y un extremo venoso. En ambos vamos a tener presión hidrostática, presión oncótica. La presión hidrostática es mayor, es de 25 milímetros de mercurio en el extremo arteriolar, mientras que en el extremo venoso es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esa diferencia? Porque como les dije, normalmente en el extremo arteriolar los líquidos suelen salir, justamente por esta presión hidrostática elevada, ¿sí? Y la vuelve a recuperar en el extremo venoso. Pero ojo, no todo regresa al extremo venoso, sino que acuérdense que tenemos un sistema linfático que se va a encargar de recoger los líquidos excedentes que hayan podido quedar a nivel del intersticio. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre si hay mayor cantidad de líquidos a nivel intersticial? Se forman edemas, ¿correcto? Y al formarse edemas, ahí vienen las complicaciones, porque ya no van a tener un buen transporte a través de las membranas. Impide totalmente que pueda funcionar de manera correcta. Es lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, pacientes caquéticos que no están alimentándose, no ingieren proteínas, comienzan a adelgazar, pero empezamos a ver que se forman edemas. ¿Por qué? Porque justamente al no ingerir proteínas tiene menor presión oncótica. Entonces, acuérdense que les dije, 1 y 1, presión hidrostática, presión oncótica. Entonces, si cae la presión oncótica, ¿quién aumenta? La presión hidrostática. Entonces, el empuje de los líquidos va a ser mayor hacia el intersticio, formando edemas. Y que puede complicarse con anasalgia, que es cuando es un edema generalizado. O incluso, este es un ejemplo también que suele ocurrir cuando necesitamos hacer fluidoterapia a un paciente, a un cachorro, por ejemplo, ¿no? Que está con fiebre, etc. Ustedes encontraron que está decaído, con fiebre, no se está alimentando, entonces necesita fluidoterapia. Ustedes le envían suero fisiológico, pero para esto, acuérdense que ustedes han estudiado una carrera. En la carrera les enseñan que hay una dosis, ¿no? de fluidos de acuerdo al peso, de acuerdo al grado de deshidratación,
mandan, no sé, a chorro sin acordarse de nada, de las dosis ni nada, y lo dejan un ratito al cachorrito, ustedes voltean, regresan y van a ver de que va a estar destilando líquido a través de la nariz. ¿Por qué? Por el edema que se forma, porque es tanta la presión que le están enviando con el suero que llega hasta los pulmones. Entonces, en vez de ayudar, terminan empeorando el cuadro. Creo que de eso van a hablar en la práctica también. No voy a meterme con este tema de las presiones. Ahora, podemos ver aquí los tipos de transporte a través de la membrana. ¿Sí? Recordarán transporte pasivo y transporte activo. Aquí les he agregado otro esquema para recordar, porque como les digo, creo que esto ustedes ya lo han visto en biología, donde tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. En el caso del pasivo, ustedes saben que no hay gasto de energía y va a favor de la gradiente de concentración y se clasifica en difusión simple y difusión facilitada. En el caso de la difusión simple, quiere decir que tienen la característica de ser liposolubles porque son moléculas muy pequeñas, que no tienen cargas, como el oxígeno, como el CO2, como el nitrógeno, y atraviesan las membranas fácilmente. Es una difusión simple. Luego tenemos la otra clasificación, que es la difusión facilitada. En este caso, se necesita de un facilitador, que es una proteína canal o una proteína transportadora. Si es una molécula de elevado peso molecular, se utiliza una proteína transportadora, pero si es un ion que tiene carga, se utiliza proteína canal. Entonces son facilitadores que permiten el ingreso de iones y de moléculas pesadas. ¿Sí? Ejemplos, glucosa, ¿no? A través de las GLUT, que son los transportadores de glucosa, y canales iónicos para el sodio, para el cloro, para el potasio, para el magnesio, para el calcio, etc. ¿Sí? Y tenemos también lo que vendría a ser la ósmosis. En el caso de la ósmosis, vendría a ser el paso del agua a través de las membranas permeables. En este caso, pasa el agua, normalmente siguiendo su atracción hacia la gradiente de concentración, es decir, el agua tiende a ir hacia donde hay mayor cantidad de solutos, justamente para poder equilibrar. ¿Sí? Pero ojo, en el caso del agua, que utiliza ósmosis, que es una especie de difusión simple, también puede utilizar una difusión facilitada, como ocurre con qué, con lo que hemos hablado antes del proceso, las acoporinas. ¿Sí? Las acoporinas son proteínas canal, son proteínas canal que tienen compuertas muy grandes, entonces permite que haya un paso masivo de agua. ¿Sí? Entonces, en el caso del agua, puede utilizar la ósmosis o bien puede utilizar una difusión facilitada a través de acoporinas. ¿Sí? Dependiendo de la ubicación anatómica y las células donde se encuentra. Ahora, en el caso del transporte activo, sabemos que se da por un gasto de energía. ¿Sí? Tiene que haber un gasto de energía y va en contra de la gradiente y se clasifica en transporte activo primario y secundario. En el caso del transporte activo primario estamos hablando básicamente de las bombas que utilizan ATP. Entonces, aquí como ejemplo tenemos la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio, la bomba de hidrógeno, la bomba de protones. ¿Sí? Estamos viéndolas a lo largo de nuestras clases en todas estas semanas. Entonces utilizan ATP en forma de energía. Y en el caso del transporte activo secundario, utiliza energía, pero no en forma de ATP, ojo con eso, sino que utiliza energía almacenada por la gradiente electroquímica. ¿Qué significa esto? Que para que haya un transporte activo secundario, previamente tuvo que existir un transporte activo primario. Si no, no funciona. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, tenemos a la glucosa y el sodio. Es decir, que la glucosa se vale del sodio para poder atravesar las membranas mediante un mecanismo que se denomina cotransporte. ¿Okay? Eso quiere decir que la energía almacenada está con el sodio. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que aquí se bombeó, si hablamos de la bomba de sodio y potasio, el sodio ha sido bombeado hacia el exterior, entonces tiene energía almacenada. Entonces, gracias al sodio, la glucosa puede pasar. Pero aquí
O bien puede usar una difusión facilitada. ¿De qué va a depender? De que utilice una difusión facilitada o que utilice un cotransporte. ¿De qué va a depender? de la concentración. Va a depender de la concentración de la glucosa. Si va a favor, va a utilizar difusión facilitada. Si va en contra, como en este caso, necesita de la ayuda del sodio. ¿Sí? Entonces aquí vemos que utiliza cotransporte. Ahora, en el transporte activo secundario, si bien tenemos cotransporte, también podemos encontrar contratransporte, que es un intercambiador. ¿Sí? Como por ejemplo, uno que vamos a hablar mucho en este ciclo es el intercambiador de calcio y sodio, el intercambiador de hidrógeno y sodio, el intercambiador de bicarbonato y cloro. ¿Sí? Son intercambiadores que vamos a ir viendo a lo largo del ciclo. Ojo, aquí un ojo muy importante, y es que muchas veces cuando se les pide en el examen que dé un ejemplo de intercambiador o de contratransporte, colocan la bomba de sodio y potasio, porque es como un intercambio, ¿no? Sale sodio e ingresa potasio, pero ¿dónde radica la diferencia? De acuerdo a lo que hemos hablado ahorita. Es que utiliza el ATP de la bomba, ¿sí? Mientras que un intercambiador no utiliza ATP, sino utiliza la energía almacenada. Si es el intercambiador de calcio y sodio, el que tiene la energía almacenada es el sodio. Entonces el calcio se vale de esa energía del sodio para poder, en este caso, salir, ¿sí? Salir de la célula. Entonces, tengan en cuenta eso. Transporte a través de las membranas, les recomiendo revisen, repasen si todavía no lo tienen muy bien claro, porque eso lo vamos a ver hasta el final del ciclo. Por eso lo vemos en la primera clase, ¿no? Toda esa parte de membrana, transporte, potenciales, lo vamos a seguir viendo. ¿Okay? Entonces, aquí también queda como tarea repasar todos los tipos de transporte a través de la membrana. Tenemos aquí ejemplos de canales iónicos, ¿sí? Tenemos canales de fuga o canales de reposo que se denominan para el potasio, que son canales que normalmente están abiertos, permitiendo que el potasio salga o entre. Sale, ¿sí? Por lo menos que estamos concentrados por dentro. Entonces, sigue un gradiente de concentración hacia afuera. Y tenemos canales, ¿no? Proteínas canales que son dependientes de voltaje. Quiere decir que tiene que haber un cambio en la polaridad de la membrana para que pueda abrirse. Como por ejemplo ocurre cuando se liberan los neurotransmisores, como vamos a ver la próxima semana, hay un cambio en la polaridad y hace que se abran canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Sí? Tenemos canales dependientes de ligando o gatillados por ligando. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos canales, como por ejemplo canales de sodio, que dependen de una sustancia química, que cuando se une hace que el canal de sodio se abra. Vamos a ver, cuando hablemos de neurotransmisores la próxima semana, ahí se van acordando de esto. Y tenemos canales gatillados por señales. Aquí podría ir el ejemplo de la proteína G2 que vimos hace un momento. ¿Se acuerdan que el metilglicerol activaba la proteína quinasa C? Y la proteína quinasa C, a través de esa señal, lo que hacía era abrir canales de calcio, en nuestro ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces se abre el canal de calcio para que pueda ingresar este ion. Ahora, tenemos aquí justamente el tema de la glucosa. Esto vendría a ser un enterocito, es decir, una célula que encontramos a nivel del intestino delgado y que es importante para el proceso de absorción. Y fíjense que en este caso, me voy a centrar solamente en la glucosa. La glucosa utiliza al sodio para poder ingresar a través de un transportador de sodio y glucosa que se conoce como SGLT1. ¿Sí? Quiere decir, y pregunto, ¿aquí la glucosa va a favor o en contra de la gradiente? Va en contra de la gradiente. El sodio va a favor, sí, pero la glucosa va en contra. Entonces, ingresa. Una vez que ingresa, sodio que ingresa, sodio que sale. Acuérdense que el sodio está más concentrado
concentrado por fuera. Entonces, por lo tanto, el sodio saldrá por medio de la bomba de sodio y potasio y la glucosa tiene que pasar hacia la sangre y lo hace por difusión facilita a través de una glucosa. ¿Por qué? Porque aquí se está a favor de la gradiente, de mayor a menor concentración. Entonces, simplemente necesita ese transportador para pasar hacia la sangre. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso. Esto vendría a ser justamente el tema de la ósmosis, ¿no? Que es el paso del agua a través de las membranas celulares. Y ustedes van a tener una práctica, creo que ya esta semana o la próxima, no recuerdo, en la cual van a sumergir glóbulos rojos en diferentes soluciones de cloruro de sodio, ¿no? Una de tipo isosmótica, otra de tipo hiposmótica y la tercera hiperosmótica. En el caso de la isosmótica es al 0.87%, el cloruro de sodio al 0.87%, lo cual, acuérdense que si tiene el prefijo iso significa igual, significa que tiene la misma polaridad de la sangre, ¿sí? Entonces quiere decir que si el eritrocito tiene 300 milimoles, esta solución isosmótica al 0.87% del cloruro de sodio también equivale a 300 milimoles. Son iguales, estamos hablando de iso, ¿sí? Por lo tanto, si hay igualdad, significa que no hay nada ni que entre ni que salga del glóbulo rojo. Se mantiene igual porque tienen la misma polaridad. La diferencia sí va a cambiar, ¿no? Cuando hablamos ya de soluciones que no son hiposmóticas. Si es una solución hiposmótica, quiere decir que está menos concentrada, es decir, si nuestro glóbulo rojo ya sabemos que tiene 300 milimoles, esta solución hiposmótica del 0.67% es menor a 300 milimoles. Significa que tiene mayor cantidad de líquido, ¿sí? Y que habíamos hablado hace un momento que les dije que los líquidos, el agua tiende a ir a tener mayor concentración de solutos. ¿Estamos concentrados dónde? Dentro del glóbulo rojo. Entonces, el agua comienza a ingresar. Por lo tanto, aquí sí vamos a ver un cambio en el glóbulo rojo que comienza a hacerse turgencia, comienza a hincharse e incluso puede generar lisis, como van a ver seguramente en la práctica. Y la tercera es una solución hiperosmótica, quiere decir que si el glóbulo rojo tiene 300 milimoles, esta solución que está más concentrada está por encima de 300 milimoles. Y para equilibrar el organismo siempre va a generar que el agua vaya donde haya mayor cantidad de solutos. Por lo tanto, el agua comienza a salir del glóbulo, achicándose, arrugándose, generando lo que se conoce como crenación. ¿Sí? Como les digo, esto lo van a ver en la práctica. Entonces aquí es como una pequeña introducción a lo que van a ver. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Y vamos ya a entrar a la bioelectricidad. Aquí ya estamos entrando a bioelectricidad, en donde básicamente tenemos que hablar un poco sobre potenciales de difusión. ¿Qué significa un potencial de difusión? Significa que a través de las membranas se genera un voltaje. ¿Por qué? Porque tiene cargas, ¿sí? Y esto va a generar que si hay una diferencia de concentración de iones y de moléculas, diferencia de cargas y permeabilidad de la membrana, va a haber difusión. Ahora, si se encuentran en equilibrio, es decir, misma carga, mismas concentraciones, mismo tamaño molecular, permeabilidad igual, entonces quiere decir que no habrá difusión. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. ¿Sí? Entonces solamente hay potencial de difusión cuando hay desigualdad entre cargas, que es la polaridad eléctrica que está aquí, la gradiente de concentración y la permeabilidad de la membrana. Si están iguales, hay equilibrio, no hay difusión. ¿Sí? Tienen
una desigualdad. Es como lo que vimos hace un rato en las soluciones isosmóticas. Como son misma molaridad, están igual en concentración, igual en cargas, igual en todo, no hay intercambio. Pero cuando vimos que sí hubo diferencia en la hiposmótica y en la hiperosmótica, sí tenemos esa capacidad de que pueda haber difusión a través de las membranas. Y eso es justamente lo que nos muestra este ejemplo de aquí, que lo van a encontrar en el libro de Gaito, que es, siempre les digo, ¿no? Es un ejemplo hipotético porque no existe en realidad. En el sentido de que en este ejemplo nos muestra una membrana que solamente es permeable al potasio y otra que solamente es permeable al sodio, lo cual es imposible, porque las membranas pueden ser permeables al sodio, al cloro, al calcio, al potasio, etc. Entonces son simplemente ejemplos hipotéticos. Y lo que vemos aquí es que si solamente tenemos una membrana permeable al potasio, pregunto, ¿se hace más electropositivo o más electronegativo? ¿Más electronegativo o más electropositivo? ¿Por qué positiva? Más electronegativa, porque tengan en cuenta, ya hemos dicho que el potasio está más concentrado por dentro y existen estos canales de fuga. Entonces, si están totalmente permeables, sale estas cargas positivas, haciendo que se vuelva más electronegativo, pero llega un punto en que van a encontrar el equilibrio. Y ese equilibrio está cuando tenemos menos 94 milivoltios. Cuando encontramos menos 94 milivoltios, hay igualdad. Aquí ya deja de haber difusión. ¿Cómo encontramos esos menos 94 milivoltios? Ustedes habrán escuchado hablar de la ecuación de Nernst. ¿Sí? De física, bioquímica. No se preocupen que aquí lo tenemos en unas diapositivas más adelante para recordar. ¿Sí? Lo mismo con el sodio. En el caso que tengamos una membrana, hipotéticamente, permeable solamente al sodio, en este caso se volverá más electropositiva o más electronegativa. Positivo, ¿correcto? Porque acuérdense, el sodio está más concentrado por fuera, entonces hay permeabilidad, comienza a ingresan cargas positivas, cargas positivas, y va aumentando, ¿no? De, no sé, de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, más de 61 milivoltios. Cuando llega a más de 61 milivoltios, hay igualdad. Entonces ya no hay difusión, no hay flujo de estos iones. Ahí se encuentran en el equilibrio y también se puede encontrar mediante la ecuación de Nernst. ¿Okay? Tenemos el potencial de membrana, que se refiere básicamente a que hay una diferencia en el voltaje entre el líquido extracelular e intracelular que están bordeando la membrana. Y lo que normalmente vemos es esto, ¿no? Tenemos aquí la membrana y en la cara interna cargas negativas. Sobre todo porque, acuérdense, si ustedes se acuerdan de ese gráfico en barra, que había gran cantidad de aniones orgánicos y proteínas que tienen cargas negativas, las que sean más negativas. Y alineándose, en la cara externa se encuentran las cargas positivas dadas básicamente por el sodio. Se sienten atraídas por esas cargas negativas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un potencial de membrana que, como podemos ver, se va a medir en milivoltios, ¿no? Y esto genera algo que se conoce como un potencial de membrana en reposo. Quiere decir que la membrana no está siendo estimulada, ¿sí? Y normalmente este potencial de membrana en reposo es negativo. Normalmente va de menos 65 a menos 90 milivoltios. En neuronas suele ser de menos 70 milivoltios y en músculo esquelético suele ser de menos 90 milivoltios aproximadamente. ¿Sí? Entonces, aquí está justamente lo que les estaba diciendo, la ecuación de Nernst. Tenemos dos formas de calcular, esta que es un poquito más larga y esta más corta, que es la que normalmente para mí se me hace mucho más fácil utilizar esta forma. Donde tenemos 60
por el logaritmo entre la concentración externa y la concentración interna de un ion. Tienen aquí la tablita, los invito para los que quieran calcular, como hemos visto hace un momento, que era menos 94 para el potasio y más 61 para el sodio. Hagan el cálculo más adelante y van a ver que gracias a esta fórmula se puede determinar ese punto de equilibrio para un bloque. Ahora, adicionalmente tenemos la ecuación de Goldman, pero en este caso esta ecuación de Goldman ya no es solamente para obtener, ¿no?, ese valor de un solo ion, sino que puede ser de varios iones. E incluso se utiliza la permeabilidad, como podemos ver, ¿no?, el potasio, el sodio, el cloro, ¿no?, tanto sus concentraciones como su permeabilidad. Entonces esto permite obtener, digamos, de una manera mucho más macro, incluyendo varios iones, ya no solamente uno solo. Hemos dicho que el potencial de membrana en reposo es electronegativo, de menos 65 a menos 90 milivoltios. Pero ¿qué es lo que genera que se mantenga de esta manera, con estos valores? Y básicamente son dos puntos. Primero, los canales de fuga para el potasio. Y segundo, la bomba de sodio de potasio, que se encarga de bombear el sodio hacia el exterior, ¿no?, 3 de sodio, e ingresan 2 de potasio hacia el exterior. Entonces, eso contribuye a que se mantenga dentro de estos valores. Ahora, tenemos los potenciales graduados. Yo sé que ustedes reconocen esto de aquí, que vendría a ser un potencial de acción. ¿Sí? Un potencial de acción, ustedes recordarán que es un cambio brusco a nivel de membranas que hace que se vuelva más electropositivo. ¿Okay? Para que se genere un potencial de acción, tiene que haber un estímulo umbral. ¿Qué es un estímulo umbral? Es el estímulo mínimo para generar un potencial de acción. ¿Okay? ¿Qué pasa si nosotros aplicamos en una membrana estímulos no de tipo umbral, sino subumbrales, es decir, mucho más pequeños? Lo que vamos a ver es esto de aquí, que va a generar potenciales graduados. Aplicamos un primer estímulo subumbral, acuérdense, por debajo del umbral. Si es subumbral, quiere decir que no llega a ser ese estímulo mínimo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que hay una pequeña despolarización, pero rápidamente regresa a su estado de reposo. Le aplicamos un segundo estímulo subumbral. Lo que vamos a ver es que hay una mayor respuesta, pero tampoco llega al umbral. Entonces regresa a su posición. Le aplicamos un tercer estímulo, y en este caso vemos que igual es un estímulo subumbral, pero llega al umbral. ¿Esto por qué ocurre? Justamente porque se van graduando estos estímulos subumbrales, es decir, que se va generando una sumatoria de estímulos que hace que finalmente, por muy pequeños que sean esos estímulos, llegue al umbral, generando una especie de sumación que se conoce como sumación temporal. ¿Sí? Igual la próxima semana vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de neuronas. ¿Sí? Entonces se genera una sumación temporal. Quiere decir que una vez que llegó al umbral, los siguientes estímulos van a hacer que se genere el potencial de acción, de todas maneras, porque ya están en un estado umbral. ¿Ok? Entonces, puede haber una sumatoria de ondas que llega al umbral, o si aplicamos directamente el estímulo umbral, genera el potencial de acción. Si estimulamos con estímulos supraumbrales, es decir, por encima del umbral, igual vamos a generar potencial de acción, porque acuérdense que lo que se necesita es un estímulo mínimo, es decir, el umbral para generar potencial de acción. ¿Ok?
tenemos el potencial umbral, que es justamente el momento en que se llega al umbral. Vean, potencial de membrana en reposo, menos 70 milivoltios, hay un estímulo, se aplicó un primer estímulo, un segundo estímulo, y con el segundo estímulo llegó al umbral, que aproximadamente suele ser de menos 55 milivoltios en neuronas y músculos esqueléticos. Entonces, cuando llega al umbral, se dispara el potencial de acción. ¿Sí? Entonces, este potencial umbral, como dice, es la puerta de entrada al potencial de acción. Es decir, es como ese botón que va a generar que sí o sí tengamos potencial de acción. Y acuérdense que el potencial de acción responde a la ley del todo o nada. Es decir, que una vez que el estímulo fue umbral, va a generar que se abran todos los canales de sodio para que ocurra la despolarización y por ende el potencial de acción. Siempre y cuando se cumplen las condiciones. Si no se cumple, obviamente no. ¿Sí? Entonces, esa es la ley del todo o nada. Tenemos el potencial de acción, recordando un poco, explicarnos. Potencial de membrana en reposo, menos 70 milivoltios. Llega un estímulo, comienza la despolarización, llega al umbral, ley del todo o nada, se genera la despolarización, en la cual tenemos que se abren todos los canales del sodio, permitiendo su entrada. Por ejemplo, se hace electro positivo y llega a ese pico o al overshoot, que es de aproximadamente más 30 milivoltios, ¿sí? En positivo. En este pico se inactivan los canales de sodio, ¿sí? Se inactivan. Y comienzan a abrirse los canales para el potasio. Por lo tanto, el potasio comienza a salir, generando que vuelva la electronegatividad en su fase de repolarización. Vean cómo llega a su potencial membrana en reposo, pero sigue haciéndose electronegativo. Y esto es porque los canales de potasio tienden a cerrarse lentamente. Entonces es por eso que se vuelve un poquito más electronegativo, generando la fase de hiperpolarización. ¿Okay? Y a continuación, vean cómo regresa a su potencial de membrana en reposo. Esto se da gracias a qué? ¿A qué habíamos dicho? A la bomba de sodio de potasio y a los canales de fuga para el potasio. Así que regrese a su potencial de membrana en reposo, ¿no? Menos 70 milivoltios. De todo nada, ya lo dijimos. Periodos refractarios. Algo importante que tienen que recordar es que los canales, las proteínas canal, tienen tres estados: abierto, inactivo y cerrado. ¿Sí? Abierto, inactivo y cerrado. Tenemos estos periodos refractarios que van a depender justamente de esto que les estoy diciendo. El periodo refractario significa que no se puede generar otro potencial de acción, pero estos periodos refractarios se pueden dividir en absolutos o relativos. Si son absolutos, significa que por más que nosotros apliquemos un estímulo umbral o subumbral, no se va a generar otro potencial de acción. Mientras que en el relativo sí se puede generar otro potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea más fuerte. ¿Por qué ocurre eso? Vean aquí en este gráfico, tenemos nuestro potencial de acción y vean esta zona pintada en un naranja clarito, ¿sí? Nos muestra que vendría a ser ese periodo refractario absoluto. ¿Por qué no se puede generar otro potencial? Porque si nosotros aplicamos un estímulo aquí, no va a responder. ¿Por qué? Porque los canales de sodio ya están abiertos. Ya respondieron al umbral, a la ley de Coronado, no pasa nada. Ya está siendo estimulado. Si aplicamos en este punto, aquí, tampoco vamos a generar otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque en este punto donde he colocado estas últimas flechitas, acuérdense que aquí
recordando los canales para el sodio. ¿Sí? Y los canales, las proteínas canal, solamente responden cuando están cerrados. Entonces, mientras estén abiertos o estén inactivos, no van a responder. Por eso se genera un periodo refractario absoluto. Ahora, si yo estimulo, como nos muestra aquí en esta división, aquí, o aquí, o aquí, o aquí, con un estímulo más fuerte, entonces sí voy a poder generar otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque aquí los canales de sodio ya están cerrados. Y al estar cerrados, sí pueden responder. Mientras estén abiertos o inactivos, no responden. Solamente si están cerrados. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Todo lo que estamos viendo hoy día, todo lo tienen en esos 3 libros de fisiología que hemos visto al principio cuando estuvimos hablando del ciclo. Sobre todo revisen la parte de Guyton, el libro de Guyton, todo lo que estamos viendo ahorita, todo está ahí. Tenemos otro tipo de potencial de acción que lo vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca, porque se forma una meseta, ya no es una espiga, sino una meseta. Vamos a ver en su momento. Tipos de potenciales de acción que vamos a ir viendo a lo largo del ciclo. En espiga, que lo vamos a ver durante estas 3 primeras semanas. En meseta, cuando veamos cardiovascular. Y tenemos los potenciales rítmicos, que los vamos a ver también en cardio, en digestivo, en respiratorio también, ¿no? Que tienen esta característica, ¿no? Que te dan como frecuencias rítmicas con unos ritmos eléctricos de base, como por ejemplo ocurre en digestivo, ¿no? Hasta que hay un estímulo y eso prepara el músculo para poder contraerse. Por ejemplo. Lo vamos a ver en sus momentos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les he dejado aquí una especie de juego, no recuerdo si era crucigrama o qué era, o para unir, que les va a servir como para recordar algunos, para el que quiera, ¿no? No se olviden, no olviden nada. Igual yo le voy a pasar estas diapositivas a los delegados por los gráficos extra que hay, ¿sí? Es un poco para reforzar. Simplemente le dan a comenzar y empieza el juego. Muy bien. Bien, chicos, entonces ya empezamos con fisio. Como se pueden dar cuenta, es bastante información que mucho de lo que hemos visto ustedes ya lo han visto, pero hay que reforzarlo. Tipo de transportes, potenciales, concentraciones de un lado y del otro lado de la membrana, ¿no? Para que nos pueda ir bien hasta el final, porque esto que hemos visto hoy día lo vamos a seguir viendo hasta la última clase. ¿Okay? Muy bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ya. Si no, ya los dejo libres y nos estamos viendo la próxima semana.